Buenos días, tardes o noches, no sé cuándo vaya a ver esto. Yo más que nada les voy a hablar un poquito sobre la información digital, que es pues, todo el medio de información que se maneja a través de medios digitales, ya sea teléfonos, celulares, tablets, teles, bocinas, todo, de hecho todo, cualquier medio digital pues lleva información digital, pero más que nada aquí vamos a hablar sobre robos de información o cuando esta información no se usa de manera correcta. Aquí les voy a dar 5 ejemplos sobre casos que llegaron a un juicio y otros 5 ejemplos en los que no llegaron a nada. De hecho, vamos a iniciar primero por estos, los que no llegaron a nada. Que nuestro primer ejemplo sería la violación de datos a Movistar, que hubo en 2019. eh, Fueron más de 10 millones de clientes a los que les robaron sus datos. Entre estos datos iban números de teléfono, direcciones de correo electrónico, contraseñas y datos de facturación. La causa de esto fue un pequeño error en la configuración de los servidores que tenía Movistar, que les permitió a los hackers acceder a todos los datos de los clientes que tenía ese servidor. Entonces, pues las consecuencias que tuvo fue que pues estos 10 millones de clientes pues se quedaron sin protección y quedaron a la ¿cómo se dice? Quedaron vulnerables hablando de su información digital, porque pues cualquier persona que quisiera podía entrar a ellos. De esto, Movistar notificó a las autoridades correspondientes y se trabajó para mejorar el sistema, pero no hizo nada por recuperar la información y la información se quedó así. Más bien lo que hizo fue a sus usuarios cambiarlos de línea telefónica y, y fue todo lo que hizo. De hecho, muchos de sus usuarios quedaron descontentos por eso. Nuestro siguiente caso a analizar sería el robo de datos de Banorte que sucedió en 2018. En este caso, más de 1 millón de clientes fueron afectados. Robaron información. Entre esta información iban números de cuentas, contraseñas y datos de facturación. Eh, la causa fue que un grupo de hackers utilizó un malware para robar todos estos datos y poder entrar a los servidores de Banorte. Entonces, lo que hizo Banorte fue que informó a sus usuarios y a las autoridades correspondientes que estaban bajo robo de información y que estaban trabajando para mejorar la seguridad de sus sistemas. Más lo que hizo es que ellos no se hacían responsables sobre todo lo que pasara con los datos que ellos habían perdido. Entonces, en ese caso, yo lo veo como algo malo porque, pues, ¿cómo no te vas a hacer responsable de los datos que te robaron a ti? Es como si yo dijera, se me perdieron 20 pesos, pero no eran míos, eran de mi compañero. Entonces, pues, ahí estoy, en contra de lo que hizo la empresa, pero, en fin. Nuestro siguiente caso a ver sería la violación de datos de la SEP. Esto sucedió en 2017. Los afectados fueron 5 millones de estudiantes y maestros. Los datos que se robaron o que los hackers pudieron conseguir fue números de matrículas, nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono, contraseñas y correos institucionales. La causa de esto fue que hubo un pequeño error en la configuración de los servidores de la SEP que permitió a los hackers acceder usando datos de estudiantes y maestros, por lo que tuvieron acceso a todos estos datos y lo que estuvieron haciendo es que fue cuando empezaron a dar las becas de Benito Juárez y empezaron a robar muchas de ellas.
por lo que la C pues obviamente informó a sus ingenieros en sistemas y a sus respectivas autoridades para tratar de arreglar todo esto, pero a los usuarios que ya les habían robado sus cuentas y sus contraseñas y obviamente sus becas, pues dijeron que ya no podían hacer nada por ellos. Entonces, ahí creo yo que sí fue un poco de que, bueno, o sea, sí no fue su error, pero eh, tampoco era el error de las personas que no tuvieron beca y pues al final ellos se quedaron sin beca y pues los hackers terminaron ganando porque se llevaron el dinero y no llegaron a nada legal. Otro de los casos que vamos a ver que no llegaron a juicio fue el robo de datos de la GNP en 2016. Esto pasó en julio del respectivo año. Los afectados fueron más de 2 millones de clientes, de hecho que si la cifra no me falla fueron 2.7 millones de clientes. Lo que se robaron aquí los hackers fue números de seguro, contraseñas, datos de facturación y acceso a las cuentas. Porque un grupo de hackers utilizó un malware porque vieron una pequeña falla en el sistema de seguridad de GNP y usaron este malware para poder entrar y uno de los trabajadores de adentro los ayudó para entrar en sus sistemas y robaron toda esta información. Aquí sí desconozco un poco del tema porque estuve investigando y no encontré mucha información. Pero a lo que entendí, GNP es una empresa de seguros y pues ellos se hicieron cargo de todo lo que pasó, atrasaron varias se- eh, seguros, varias entregas de dinero para poder arreglar sus problemas internos, pero a lo que me a lo que me consta estuvo bien lo que hicieron porque no metieron directamente a los usuarios para poder arreglar ellos su propio problema. Ahora vamos a pasar a los casos de robo de información que sí llegaron a juicio. Nuestro primer caso sería la violación de datos a Banamex en 2015. Más de 2 millones de clientes fueron afectados por este robo de datos. Entre los datos robados estuvieron números de cuenta, contraseñas, datos de facturación y datos de empresas. La causa, pues como casi todas las causas que han aparecido aquí, fue un pequeño error en el sistema de seguridad del servidor de información. Entonces los hackers metieron un malware para robar toda esta información. Entonces, Banamex lo que hizo es que notificó a sus autoridades que pues, los habían hackeado y estaban trabajando para mejorar la seguridad en sus sistemas. Entonces, 2 años después, un juez mexicano condenó a 5 años a prisión a uno de los hackers que estuvo involucrados en el robo de datos. Pero no quedó ahí. Varios de los usuarios de Banamex se unieron para hacer una multa hacia la propia Banamex y Banamex fue multada por 10 millones de pesos mexicanos, aproximadamente $500,000, por no haber implementado medidas de seguridad correspondientes para evitar este tipo de casos. Por lo que yo lo veo que está bien, pero tampoco hay que ser, bueno. De hecho, estuvo bien que hayan pedido la multa porque pues es un banco, es dinero, es una una fuente de información muy delicada porque pueden tener acceso a todas las cuentas de personas, empresas, y no estamos hablando de 2, 3 pesitos, estamos hablando de arriba de millones de pesos. Entonces sí, deben de tener muy cuidados,
todos esos tipos de datos. Otro de los casos que llegaron a juicio es la violación de datos del SSA que sucedió en octubre del 2018. Aquí 12 millones de personas fueron las afectados. Aquí los datos robados fueron número de seguro social, nombres, direcciones, apellidos y números de teléfono. La causa de esto fue un pequeño error en la configuración de los servidores que le permitía a los hackers pues, acceder y robar todos los datos. En consecuencia de esto, la SSA informó a sus autoridades y a los ingenieros en sistemas que habían sido hackeados y pues tenían que haber mejorado la seguridad en sus sistemas. Después de 2 años en juicio, un juez mexicano condenó a 3 años a prisión a uno de los funcionarios públicos involucrados en la violación de estos datos y la multa para la SSA fue de 20 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 1 millón de dólares, por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, ahí fue, ¿cómo se llama? Ahí estuvieron involucradas varias partes, entonces yo lo veo como algo bien que hayan hecho esa multa, porque volvemos a lo mismo, es información y no tiene que ser tratada a la ligera, entonces también tenemos la violación de datos a Telcel en el 2017. Esta, pues, los afectados fueron más personas porque aquí fueron 20 millones de usuarios de Telcel. Los tipos de datos robados fueron números de teléfono, direcciones de correo electrónico, contraseñas, usuarios de la banca móvil de Telcel y las mismas contraseñas de los usuarios. Aquí la causa fue que los hackers encontraron un pequeño fallo en el sistema y lo explotaron con un malware para poder entrar al sistema y poder robar la información. La consecuencia de esto fue que pues obviamente Telcel notificó a sus respectivas autoridades y empezó a trabajar arduamente para recuperar toda esa información o ver cuál era la información que se estaba robando. Entonces, esto lo arreglaron 2 meses después, pero ya habían robado 20 millones a 20 millones de usuarios les habían robado su información. Entonces, se hizo una demanda colectiva y en 2019, se le condenó a 4 años de prisión a uno de los hackers involucrados, pero también se le puso a Telcel una multa de 30 millones de pesos mexicanos por no tener la seguridad o la tecnología suficiente para evitar este tipo de acciones. Entonces, como es información muy delicada, porque son cuentas, son datos de correos electrónicos y teléfonos, yo lo veo como que estuvo bien, porque volvemos a lo mismo, es información muy delicada para las personas o muy personal. Entonces, pues tener mucho cuidado con ese tipo de información. Otro de los casos que vamos a ver fue la violación de datos de la CNSF que sucedió en mayo del 2019. Aquí 15 millones de usuarios fueron los afectados y la información robada fueron números de seguro social, nombres, apellidos, direcciones y números de teléfono. La causa de esto fue un error en la configuración de los servidores y que permitió a los hackers acceder de manera muy fácil y robar la información. En esto, la CNSF trabajó muy rápido en arreglar el pequeño error que habían tenido, pero ya cuando lo arreglaron, pues ya 15 millones de usuarios ya habían
ya habían sido robados de su información. Entonces, lo que hicieron es que pues metieron una demanda y uno de los, en 2020, un año después, se le condenó a 2 años de prisión a uno de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la violación de estos datos, y la CNF fue multada. Pero estuve investigando y no encontré por cuánto estuvo multada. Pero sí, toda esta información es muy delicada y tenemos que tener en cuenta que no se tiene que tomar a la ligera, y, y puede haber muchos problemas si esa información fuera revelada de manera pública, por lo que sí hay que tener cuidado con esto.